El contexto sociológico con Luis Fernando García Busaid. Ya tenemos en la línea a Luis Fernando García Busaid en este contexto sociológico. Luis Fernando, con el gusto de saludarte. Gracias por estar. Al contrario, el gusto es mío. Un saludo muy grande a todos ustedes y a nuestros radioescuchas. También, figúrate, Marcela, que después de la conversación que tuvimos el pasado viernes, creo, sí. Sobre el Torreón que deambulaba agonizante como gallina descabezada, inicié 2 reflexiones más respecto a cómo podría encontrar rumbo esa gallina descabezada, ¿no? Entonces, una primera reflexión sobre el tema que comparto con mucho gusto con nuestro escucha el día de hoy, ¿no? Y se llama Torreón, gallina descabezada, no. ¿Utiliza Torreón su inteligencia colectiva para definir su futuro como ciudad? No. ¿Integra esa inteligencia el plan estratégico metropolitano del Implan Torreón, realizado por 300 notables? Tampoco. ¿Es posible confeccionar una agenda ciudadana que defina el futuro de Torreón desde una perspectiva que no reconozca diferencias entre clases sociales, género, edad, escolaridad, preferencias religiosas y sexuales? ¿Es factible construir dicha agenda desde la sociedad civil organizada, con ánimo tolerante e incluyente? Sí. La inteligencia colectiva torreonense está en efervescencia desde 2011. Los rostros para nutrir de ese futuro posible para Torreón han sido Ruedas del Desierto, Participación Ciudadana 29, Moreleando, Taller El Chanate, Encuentro Ciudadano Lagunero, Laguna Yo Te Quiero, Distrito Colón y Renacer Lagunero, entre otros. Pero ¿por qué esta luminosidad de esos fuegos individuales no se ha convertido en una llamarada colectiva capaz de armar esta agenda ciudadana cargada de futuro? Porque en palabras de Eduardo Galeano, esta gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, no se ha decidido a cambiar el mundo de manera conjunta. 3 son las razones que definen el desarrollo de la sociedad civil organizada en este momento. Predominan los liderazgos sobre las organizaciones, pesan más las agendas particulares de las organizaciones de la sociedad civil que la cooperación traducida en coaliciones o alianzas, y sus capacidades para incidir en las políticas públicas del gobierno municipal son débiles. No existe entre ellas un sentido de unidad compartido y estratégico. Por ello, nuestras organizaciones de la sociedad civil no pueden asumir a cabalidad su diálogo con el presente y el futuro de la historia torreonense. Sin embargo, de manera paradójica, a ellas corresponde dibujar y aterrizar esa agenda ciudadana que reclama Torreón de manera urgente, para evitar la visión elitista de corte científico o empresarial e incluir desde de abajo hacia arriba todas y cada una de las voces tradicionalmente excluidas. Para nuestras organizaciones de la sociedad civil, recuperar la inteligencia colectiva de los torreonenses para colmarla de futuro es una tarea insoslayable, porque al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y seremos, al final de los tiempos, juzgados por eso. Esta es una primera reflexión. Falta precisar el cómo, ¿verdad?, habría de abordarse un tema como estos. Insisto, yo reitero lo que había dicho en la última reflexión compartida con ustedes. Ya hay organizaciones trabajando en esa línea, pero bueno, quiero aportar mi granito de arena. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Es que, Luis Fernando, hay varios párrafos imperdibles de tu colaboración. Bueno, la cita que haces de Eduardo Galeano es sensacional, pero esto otro, las razones que tú esbozas en relación a por qué no hemos podido encender de manera colectiva estos fuegos que tienen que ver con hacer cosas, aunque sean pequeñas, pero necesarias para cambiar al mundo. Y tú dices bien, predominan los liderazgos sobre las organizaciones. Pesan más las agendas particulares de las OSCs que la cooperación traducida en coaliciones o alianzas. Y sus capacidades para incidir en las políticas públicas del gobierno municipal son débiles. No existen entre ellas un sentido de unidad compartido y estratégico. Creo que estás poniendo muy claro cuáles han sido las razones de que haya trabajos, pero trabajos aislados, no trabajos que se transversalizan, como justo ahora se está intentando hacer, no nada más en los organismos de gobierno, sino por supuesto también en las empresas. Y entonces, pues no vemos para cuándo. ¿Qué será necesario para dejar atrás los liderazgos y que prevalezca el sentido, el objetivo, la razón de ser de los organismos de la sociedad civil? ¿Qué pasará
para que ahora sí haya unidad y no haya competencia. Siento que tal vez parte del análisis tenga que ver con esta necesidad imperiosa de los reflectores y decir yo encabezo, yo lidero, yo hago, yo soy el padre, la madre de una idea que tenga que ver con la transformación. Mira, yo he estado reflexionando mucho sobre esa realidad que tú y yo, Diana, inclusive Juan, hemos compartido en distintas ocasiones en contextos, ¿no? Y quiero pensar que es una etapa de maduración necesaria, es una etapa de maduración en la que se encuentra, digamos, el movimiento de la sociedad civil organizada que tiene que tarde o temprano remontar. ¿Qué se necesita para que la remonten? Pues las exigencias mismas de la realidad. Es decir, vienen elecciones el próximo año y no hay una agenda ciudadana desde la cual se pueda dialogar con los candidatos, por ejemplo. Es decir, finalmente el rumbo de la sociedad civil organizada está al garete. Cada quien tiene una visión particular atrincherada en su agenda individual, pero no hay una agenda compartida desde la cual dialogar sobre el futuro de Torreón con los candidatos por venir el próximo año. Entonces, esa es una exigencia muy puntual y urgente además, ¿no? No podemos permitir que ese futuro sea una vez más definido por la agenda de los partidos políticos o por la agenda de los grupos empresariales, ¿verdad? O por el mismo plan. Y no le estoy quitando mérito a ninguno de estas visiones de futuro. Pero sigo pensando yo que la agenda fundamental de ese futuro debe definirse de abajo hacia arriba y de manera particular por la sociedad civil organizada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí hay una exigencia inmediata. Ojalá, ¿verdad?, estos grupos reaccionen ante la misma y se pongan las pilas para armar esa agenda que Torreón reclama de manera urgente. Uh-huh. Pero siempre se ha hablado, Luis Fernando, y también aquí hemos colocado el tema una y otra vez, de la falta de un liderazgo, pero creo yo que con esta interpretación del liderazgo mesiánico, del liderazgo por encima de absolutamente todos y el que va a mover las masas y el que va a lograr lo que nadie ha logrado. ¿Te parece a ti que esto, donde nos hemos anclado todavía y donde estamos atorados, debería de desaparecer como del imaginario de la transformación? Yo pienso que sí, pero dado si nos remontamos un poquito a las condiciones que vive el país en cuanto a su desarrollo democrático como tal, observamos que también el país está al garete, es decir, ya está expensas de un liderazgo ante los vaivenes que ha vivido el péndulo de nuestra pseudo-democratización o de transición democrática no acabada, ¿no? Estamos al garete de ir de una situación de conservadurismo, como lo hicimos con el PAN, hasta una situación autoritaria como lo estamos viviendo con el PRI, para caer eventualmente en una situación mesiánica o populista que pueda resolver nuestros problemas de golpe, ¿no? Entonces, también en el sentido, esa tendencia a esperar ese liderazgo mesiánico esté en nosotros, en Torreón, al interior de las organizaciones de la sociedad civil organizada, en un momento dado, desconfiando o dudando de sus propias fuerzas, pudiera esperar ese tipo de liderazgo, ¿no? Lo cual sería, a mi parecer, impensable y peligroso. Uh-huh. Bueno, pues entonces vamos viendo cómo se configura esta participación de los organismos de la sociedad civil y hasta dónde se puede ceder para poder obtener una fórmula pues más exitosa, ¿no? Donde realmente los organismos de la sociedad civil sean partícipes de la definición, no nada más del rumbo, sino del diseño inclusive de políticas públicas y más. Sí, yo creo que sí. Mira, en la próxima reflexión voy a apuntar a una realidad inobjetable ya vivida en Torreón, y que consiste en el hecho de que grupos como Moreleando, como Laguna Yo Te Quiero, Renacer Lagunero, en fin, una gran capacidad para movilizar esa inteligencia colectiva. El problema es que no la han puesto al servicio del definir esta visión de futuro. Es decir,
Moreleando lo hacía para efectos de convivencia, de recuperación de espacios públicos. Laguna Yo Te Quiero para acciones muy puntuales de limpieza, reforestación, etcétera. Hacer Lagunero con un ánimo de reflexión, pero falta todavía que se articule esa capacidad de movilización, esa presencia que tienen estas organizaciones y las demás también que mencioné y las que no mencioné, para armar desde de abajo hacia arriba una agenda que recupere esa visión de futuro de la ciudadanía en sentido más estricto de la palabra. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Estoy muy agradecido por la oportunidad de reflexionar estos temas con ustedes, Marcelo. No, al contrario. Gracias por estar siempre con nosotros en este contexto sociológico, Luis Fernando. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bye.